Para los coreanos, Corea es una por su geografía, por su pueblo, por su idioma y por su cultura. Tras ser colonizada por Japón en 1945, Corea se ve dividida en dos zonas de ocupación, una estadounidense en el sur y una soviética en el norte. En 1950, primero el norte y luego el sur tratan de reunificar el país por la fuerza. La intervención de Washington y el bloque occidental por un lado, y de Pekín y Moscú por otro, precipitan a la península coreana en una guerra internacional que durará 3 años. Morirán 4 millones de coreanos, y millones de familias se verán separadas por la DMZ, la zona desmilitarizada del paralelo 38. Al terminar la guerra de Corea, los dos países, arruinados, están entre los más pobres del mundo. Renacerán bajo la forma de dos sistemas antagonistas. En el norte, Kim Il-sung radicaliza la lógica de la dictadura del partido único y de la autarquía. Mientras, bajo el mando de Park Chung-hee, Corea del Sur adopta una política autoritaria de industrialización y de exportación a marchas forzadas. En 1989, la caída del muro de Berlín simboliza el fin de la Guerra Fría. El mundo entero se pregunta si Corea seguirá el ejemplo de Alemania, sumida en plena reunificación. Pero, ¿es posible la reunificación coreana? Entre el sur y el norte, la zona desmilitarizada se alza como un muro militar e ideológico, erigido hace ya 3 generaciones. Un muro del que nadie sabe si se vendrá abajo algún día. Por primera vez en esta película, coreanos del sur y del norte han accedido a contarnos juntos su historia. A causa de su división, la mayoría no han podido verse nunca. Corea, ¿la reunificación imposible? Segunda parte, tan cerca, tan lejos. El taekwondo es el deporte nacional coreano. Cada uno de sus movimientos tiene un significado. El Ji-tae simboliza a un hombre con los pies clavados en la tierra luchando por su existencia. Sin embargo, las dos partes de la península están en desequilibrio. El norte se ve rodeado de enemigos que esperan su agonía, y el sur quiere ser reconocido como una potencia autónoma. Tras el fin de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el oeste y el este se atenúa. ¿Triunfará la globalización liberal? Corea del Sur se siente en sincronía con esa evolución. Ha conseguido deshacerse de sus regímenes militares para dar paso a una joven democracia. Su éxito económico se ha convertido en una fuente de orgullo y una seña de identidad. Una serie de empresas hasta ahora desconocidas como LG, Samsung, Hyundai y Daewoo conquistan los mercados del acero, el automóvil o la electrónica. Todo ello se ha hecho a costa de los derechos de los trabajadores. Pero el tigre asiático ha sabido hacerse un hueco. Queríamos vivir mejor, dejar de ser una colonia, no ser tan pobres como para morirnos de hambre. Teníamos la mentalidad de un pueblo famélico. Por eso pudimos llevar a cabo tan rápido nuestro milagro económico. Seúl quiere convertirse en un miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. Estados Unidos sigue detentando el control de su ejército en caso de conflicto, pero Corea del Sur mueve ficha. Desea que las dos Coreas se adhieran a la ONU por separado. Aprovechando los vínculos creados durante los recientes Juegos Olímpicos de Seúl, convence a China, ávida de nuevos mercados, y a Rusia en plena perestroika. Los convencimos de que había que aceptar la fría realidad.
Corea estaba dividida en dos partes y había dos gobiernos y dos países. Si queríamos reunificar el país, teníamos que reconciliarnos y cooperar, y tarde o temprano lo conseguiríamos. La Rusia soviética y China empujaron a Corea del Norte a aceptar la oferta de Corea del Sur. No le quedaba otro remedio. Parece soplar un viento nuevo en la península. Las dos Coreas firman incluso un pacto de no agresión y de reconciliación. Pero vista desde el cielo, la realidad que se perfila es diferente. Mientras el sur es un paradigma de éxito, el norte se sume en una situación catastrófica, sin electricidad, sin recursos y cada vez más sin amigos. En 1991, no solo la Unión Soviética, sino todos los países socialistas de Europa del Este atravesaron grandes tribulaciones. Antes existía un bando socialista capaz de oponerse colectivamente al mundo occidental, en particular a Estados Unidos. Pero ese bando había perdido fuelle. Frente a esa situación, nosotros estábamos determinados a contar solo con nuestras propias fuerzas y nuestra capacidad de autorregeneración para defender nuestra cultura, nuestra economía y nuestra soberanía nacional. Pyongyang tiene motivos para preocuparse. Moscú corta el grifo del petróleo subvencionado y pone fin al tratado de asistencia militar. Pekín ha reconocido al hermano enemigo del sur. Y Estados Unidos ha llevado a cabo ciertos gestos de pacificación en 1991. Pero el ejército estadounidense no tardará en retomar el Team Spirit, o espíritu de equipo, las grandes maniobras anuales conjuntas con el ejército surcoreano que habían suspendido al final de la Guerra Fría. En estas maniobras, 200.000 hombres recrean el desembarco estadounidense de la Guerra de Corea, lo que para Pyongyang es una provocación. Cuanto mayores son estas maniobras, más violenta es la reacción del norte aún hoy. Ya no basta con mantener a 1 millón de hombres en estado de alerta permanente. Lo que necesita el norte es el arma nuclear. Cuando restablecimos el Team Spirit, creo que en marzo del 93, los norcoreanos reaccionaron saliéndose del NPT, el Tratado de No Proliferación Nuclear, y trataron de dotarse de armamento nuclear. Mi sucesor en la embajada de Seúl vio cómo empeoraba la crisis. Los norcoreanos habían amenazado con convertir Seúl en un mar de fuego si seguíamos enfrentándonos a ellos o amenazándolos. Así que acudió a Jimmy Carter, que tenía una invitación permanente a Corea del Norte. Por primera vez, un expresidente estadounidense cruza la zona desmilitarizada. Como veterano de la Guerra de Corea, Jimmy Carter teme una escalada. Sabe que la administración Clinton contempla atacar el norte. En el otro lado, 15.000 cañones norcoreanos pueden bombardear en todo momento Seúl y a sus millones de habitantes. Kim Il-sung se siente halagado por esta visita. Los dos jefes de Estado alcanzan un entendimiento. Carter puede anunciar en directo en la CNN que se ha evitado una guerra. El acuerdo alcanzado permite a todas las partes salvar la cara. Mientras Pyongyang promete suspender su proceso nuclear, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se comprometen a proporcionarle 2 reactores de agua ligera, así como una ayuda energética importante. En el norte, los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica retoman sus rondas de inspección. El mundo exterior estaba dispuesto a ayudar a Corea del Norte por su programa nuclear. De no ser por eso, a nadie le habría importado Corea del Norte. Es cierto que su política era nefasta para el crecimiento económico. Su principal preocupación era la estabilidad y en ese sentido el sistema había funcionado. Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, muere repentinamente. En el extranjero son muchos los observadores que creen que esta vez sí, Corea del Norte se desmoronará. Se acercan los restos del gran líder. Gran líder. No puede ser.
¿De verdad ha sonado la hora de despedirse para siempre? Su hijo y sucesor, Kim Jong-il, apuesta por la única muralla susceptible de garantizar la pervivencia del régimen, el ejército. Su nueva política se llamará el Ejército Primero. La prioridad será alimentar y equipar a los soldados. Y es que en esos mismos momentos el país conoce una hambruna terrible. En Corea del Norte, ese periodo se conoce como la Marcha Difícil, el sacrificio de unos para salvar el bien supremo, el país y el régimen. Puede parecer impensable en Occidente, pero no tanto para una población formada en la lógica de la guerra permanente. Cuando tenía que hacer un desplazamiento, los trenes no circulaban a causa de los cortes de electricidad. Casi todo el mundo se tenía que apretar el cinturón. La gente deambulaba por el campo buscando cortezas de árbol y desenterrando raíces para calmar esa hambre tan atroz. Mi familia era tan pobre que mis hijos, tan frágiles, con esas manitas tan pequeñas, tenían que comer un mejunje a base de granos de maíz. Se me caía el alma a los pies como padre. Las causas de la catástrofe son las grandes inundaciones, la deforestación masiva en los años 80 y el derrumbamiento del sistema estatal de distribución. La ayuda internacional y surcoreana afluye, pero se topa con la desconfianza de las autoridades. Además, no querían mostrar lo seria que era la situación para no quedar mal. Todos esos factores se combinaron para crear una situación espantosa. Y lo que decidió entonces el Estado fue hacer una criba. Se concentró en la gente que más le importaba, la élite de Pyongyang, sobre todo, mientras abandonaba a su suerte al resto del país. El Estado se ha salvado, pero ¿a qué precio? Entre 1994 y 1998 la hambruna se cobrará entre 500.000 y 1 millón de víctimas mortales. Durante mucho tiempo, Corea del Norte será uno de los principales beneficiarios de ayuda alimentaria por habitante del mundo. La hambruna cambiará el país. Allí donde el Estado se ha retirado, la población reinventa un sistema de trueques y mercados informales para alimentarse. Las autoridades hacen la vista gorda, sobre todo en las provincias más remotas. Ante las situaciones de vida o muerte, el hombre se vuelve muy ingenioso. La población creó un mercado negro que acabó siendo muy eficaz, la verdad. El país encontró la forma de sobrevivir, un modus vivendi. Eso demuestra lo tenaces que pueden llegar a ser los coreanos y puede dar la impresión de que, pese a su aislamiento y pese a todas las circunstancias que jugaban en su contra, los norcoreanos han sido capaces de sobreponerse. Kumgang significa diamante en coreano. Los montes Kumgang forman parte de esos sitios míticos del norte que los habitantes del sur sueñan con poder ver un día. A finales de la década de 1990, algunos visionarios tratan de instaurar una nueva era de cooperación entre los hermanos enemigos, y de golpe el país entero se atreve a albergar esperanzas. ¿Y si fuera aún posible construir un porvenir común? El hombre más rico de Corea se llama Chung Hu-jung. Es el legendario fundador de Hyundai, la primera empresa del país desde los años 60. Pero este emprendedor y patriota no ha olvidado que es hijo de campesinos de una aldea del norte. En 1998 decide volver a su país natal en plena hambruna para regalarle 1001 vacas.
Cuando cumplí 18 años, en 1933, me fui de casa de mi familia. En el bolsillo llevaba el precio de venta de un buey que pertenecía a mi padre. Hoy ese buey se ha transformado en 1001 cabezas de ganado y me dispongo a llevar ese rebaño a mi país natal, al que tanto quiero, para saldar mi deuda. Como sabrán, el director general honorífico del grupo Hyundai, Chung Hu-yun, había nacido en Corea del Norte. Era originario de la provincia de Gangwon, no lejos de la aldea donde me crié yo. Cuando nos hizo esa propuesta, la aceptamos, porque nos parecía una buena idea. Y así fue como se llevó a cabo ese proyecto. En el contexto de aquella época, el grupo Hyundai desempeñó un papel importante a la hora de instaurar un clima de confianza y de reconciliación entre las dos Coreas. Chung Hu-yun y su hijo cuentan con el apoyo del nuevo dirigente norcoreano, Kim Jong-il. Para promover la reconciliación y a cambio de una remuneración, el monte Kumgan se podrá abrir a los coreanos del sur en cuanto los dos gobiernos se hayan puesto de acuerdo. Dado que la relación entre las dos Coreas estaba marcada por los problemas políticos y militares, dijo que quería allanar el terreno de la reunificación a través de proyectos económicos. Lo más importante para nosotros era poder hacer negocios juntos, explotando esa maravilla natural que es el monte Kumgan. Hay otro hombre que defiende esa política de mano tendida, el nuevo presidente surcoreano, Kim Dae-jung. Este líder histórico de la oposición de izquierdas a las dictaduras militares ha sido elegido para sobreponerse a la crisis financiera asiática que está azotando al sur. A raíz del estallido de una burbuja financiera, varios grupos importantes como Daewoo están cayendo en bancarrota o llevando a cabo despidos masivos. La población vende su oro para devolver los préstamos del FMI, sacrificándose en nombre de la nación. Pero para Kim Dae-jung no solo está en juego la economía. La ambición suprema ha de ser una política de reunificación pacífica y a largo plazo. Mientras mi marido estaba encarcelado e incomunicado, se dedicó a reflexionar sobre la manera de reunificar el norte y el sur y sobre lo que pasaría después de la reunificación. Sabía que, al principio, la reunificación podía ser caótica, por lo que abogaba por ir despacio, por etapas. Contrariamente a los conservadores surcoreanos, Kim Dae-jung nunca ha apostado por el derrumbamiento de Corea del Norte y convence a las grandes potencias de la utilidad de ese proceso de paz. Llama a esa nueva diplomacia Sunshine Policy, es decir, política del sol. El enfoque de la administración de Kim Dae-jung con respecto a Corea del Norte era el siguiente: que avance primero la sociedad civil y luego la imitará el gobierno. Primero la economía y después la política. Lo más fácil primero y lo más difícil después. Dar primero para recibir después. Junio del año 2000. El avión del presidente surcoreano aterriza en Pyongyang. El acercamiento ha sido rápido. Boquiabierto, el mundo asiste a las imágenes grabadas en directo por las televisiones de las dos Coreas. El norte convaleciente, tan apegado a la reunificación, ha estrechado la mano que se le tendía. Jamás nos habríamos imaginado que nuestro gran líder vendría en persona al aeropuerto para saludar al presidente surcoreano. Teníamos operadores de cámara apostados en todas partes. Como nadie esperaba al gran líder, cuando apareció, la muchedumbre empezó a gritar aún más fuerte. Pese a la emoción, como periodistas no podíamos perdernos ese momento histórico, por lo que nos secamos las lágrimas
Y seguimos grabando. Fue totalmente inesperado, ya que nuestro presidente no solo viajó a esa tierra de demonios, sino que le estrechó la mano a su líder y le dio un abrazo. Además, las imágenes que mostraban a Kim Jong-il bromeando y haciendo reír a los presentes provocaron una especie de fiebre Kim Jong-il. Por primera vez desde la Guerra de Corea, las dos poblaciones tienen la impresión de que están retomando las riendas de su destino. Ambos países abrirán una vía diferente, que no será ni la alemana ni la vietnamita, sino la coreana. Llegué a pensar realmente que la paz estaba muy cerca. Hasta ese momento hablábamos de Kim Jong-il como de nuestro archienemigo, y de repente estaba haciendo reír a todo el mundo. Luego empezó a decir al presidente Kim Dae-jung cosas como: tengo entendido que tienen ustedes un superávit de electricidad en Corea del Sur. ¿Por qué no comparten esa electricidad con nosotros? No digo que nos la regalen, evidentemente. Se la compramos. Esa clase de cosas. Tras 36 horas de negociación, los dos líderes pactan una declaración. A la vista de las diferencias entre los dos países, el proceso de acercamiento es tan importante como la propia reunificación. Por ese compromiso, Kim Dae-jung recibirá el Premio Nobel de la Paz. En años sucesivos, varias brechas se abrirán en la infranqueable zona desmilitarizada. La gran novedad es la zona turística del monte Kungan, equipada por Hyundai y gestionada por Corea del Norte. Más de 2 millones de visitantes surcoreanos podrán pisar la tierra de sus antepasados por primera vez desde la Guerra de Corea. Las reuniones entre el norte y el sur, sumamente controladas, permiten reducir los miedos y las ideas preconcebidas. Por aquel entonces, había muchos intercambios entre Corea del Norte y Corea del Sur. Todos los años organizábamos cerca de 200 reuniones oficiales. Nuestros artistas y deportistas, aunque en menor medida que los representantes surcoreanos, viajaban periódicamente al sur. A través de esos intercambios, el recelo entre el norte y el sur se atenuó en gran medida. Además, nuestro pueblo pudo darse cuenta de que Corea del Sur deseaba fervientemente la reunificación y de que muchos surcoreanos esperaban que se produjera. Otra apertura, en Kaesong, donde se filmará el armisticio de 1953, una zona económica especial común abre sus puertas. Un islote de capitalismo dentro del universo socialista del norte. Los emprendedores de Seúl fantasean ya con la abundante mano de obra barata local. Pyongyang, por su parte, ve con agrado la futura llegada de divisas. Es tiempo de alegría, pero todo el mundo es consciente de que la reconciliación va a llevar su tiempo, mucho tiempo. Así lo demuestra el ejemplo alemán. Desde la reunificación alemana, cientos de cargos electos y funcionarios surcoreanos han viajado al país germano para estudiar cómo reunificar dos estados, dos ejércitos, dos sociedades. ¿Será posible extrapolar ese modelo? Esta delegación de responsables regionales visita la aldea de Motlaroid, antaño dividida por el telón de acero. Como en otras ocasiones, esta etapa del viaje provoca una dolorosa toma de conciencia. Los alemanes del este y el oeste no se mataron entre sí, podían escribirse y verse, y sobre todo, las grandes potencias fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre su reunificación. Cuando veo a Alemania unida y esta aldea tan apacible, siento mucha envidia. Y me duele lo más hondo que nuestra Corea siga sin reunificarse.
Sin embargo, algunos temen que una reunificación rápida a la alemana sea demasiado costosa para Corea del Sur, más pequeña y menos rica que la antigua Alemania del Oeste. Creo que la reunificación será aún más provechosa para Corea que para Alemania, porque actualmente Corea del Sur es como una isla completamente incomunicada, a causa de las alambradas de la zona desmilitarizada. Si la reunificación se lleva a cabo, podremos atravesar el continente hasta China y hasta Europa, e incluso podremos viajar a Francia en tren o en coche. En definitiva, Corea se convertirá tarde o temprano en un país continental. El norte también ha estudiado el caso alemán. La reunificación alemana no es un buen ejemplo para Corea, ya que se llevó a cabo mediante la absorción de Alemania del Este por Alemania del Oeste. En Corea hay dos sistemas muy diferentes y dos ideologías muy diferentes desde hace mucho tiempo. Si una de las dos Coreas quisiera absorber a la otra por la fuerza, ésta se sentiría agredida y se rebelaría, y eso podría conducir a una nueva guerra. Kim Jong-il le preguntó a Kim Dae-jung: Señor presidente, ¿cuánto cree usted que puede durar este proceso? A lo que el presidente Kim contestó: si el norte y el sur cooperan en serio, creo que tardaremos entre 10 y 20 años en alcanzar una reunificación formal. Kim Jong-il dijo que no estaba de acuerdo, que pensaba que el proceso podía llevar entre 40 y 50 años. La zona económica de Kaesong sigue siendo el símbolo de ese primer acercamiento duradero, un vínculo que une todos los días a los emprendedores del sur y a los trabajadores del norte. Ha sobrevivido a todas las crisis, pero ¿es acaso suficiente para sentar las bases de una reunificación futura? ¿Habrá algún día 2, 3 y hasta 10 zonas económicas comunes? Este movimiento debe su nombre a Ge Baek, un gran general coreano del siglo VII de una disciplina militar implacable. Su lema: antes muerto que esclavo. A la primera de cambio, los coreanos del norte, pero también los del sur, curtidos por las guerras, se repliegan de inmediato sobre esos valores: el orden, la disciplina y la intransigencia. Al comienzo de la política del Sol, un misil de prueba norcoreano desencadena una nueva crisis. Sacando partido de las enseñanzas de Carter, el presidente Clinton decide solucionar el problema a través de la diplomacia y no a base de cañonazos. Cada país decide enviar emisarios de alto nivel. El enviado especial de la República Popular Democrática de Corea viajó a Estados Unidos para reunirse con Bill Clinton. Luego, la secretaria de Estado americana Madeleine Albright se reunió con nuestro gran general Kim Jong-il en Pyongyang. Si esa atmósfera tan cordial se hubiera perpetuado, creo que podría haber habido intercambios y cambios positivos entre Corea del Norte y Estados Unidos. Es algo que lamento. Pyongyang está dispuesto incluso a suspender la exportación de sus misiles. Bill Clinton se plantea normalizar las relaciones con Corea del Norte, pero otra guerra se perfila ya en el horizonte.
El 11 de septiembre de 2001 supone un punto de inflexión radical. La política estadounidense se centra en las armas de destrucción masiva. Corea del Norte es un régimen que se arma con misiles y armas de destrucción masiva mientras mata de hambre a sus ciudadanos. Esta clase de estados y sus aliados terroristas forman un eje del mal que se está armando para amenazar la paz mundial. ¡Qué mala fe! No tengo ni idea de en qué se basaba para hacer esa clase de afirmaciones. Aún hoy me cuesta creer lo que dijo. Era tan innecesario y tan contraproducente. Creo que para los norcoreanos es la raíz de su desconfianza en nosotros. La administración Bush aniquiló años de esfuerzos por el acercamiento entre el norte y el sur. Pyongyang recobra en el acto sus viejos hábitos de fortaleza asediada. La moratoria sobre los misiles norcoreanos cae definitivamente en el olvido. Eje del mal, cambio de régimen y ataque militar preventivo fueron los tres pilares de la doctrina Bush. Hay quien dice que la bomba nuclear de Corea del Norte es la bomba de Bush. Corea del Norte estaba alarmada, por lo que reforzó su preparación militar y empezó, o mejor dicho, retomó su desarrollo nuclear, a la vez como medida disuasoria y como baza de cara a las negociaciones. Los que hacen peligrar la paz y la seguridad en la península coreana y conspiran para hacer que la crisis sea inevitable son los estadounidenses. La muy marcial propaganda norcoreana pasa a menudo desapercibida en el extranjero, pero tanto en la televisión como en las omnipresentes reuniones de educación política, los llamamientos a cerrar filas son claros e inequívocos. Corea del Norte también tiene derecho a elegir. Estados Unidos no tiene el monopolio de la fuerza. Responderemos con firmeza a la intimidación. Responderemos a sus fusiles con cañones. Los agresores no se librarán de una muerte atroz. Las tímidas reformas económicas emprendidas en aquel periodo son abandonadas. La prioridad pasa a ser la seguridad del país, y más tras otro acontecimiento que marcará a la comunidad internacional, la guerra de Irak, otro miembro del eje del mal, y la caída de Saddam Hussein. El ejemplo de Irak y Afganistán demuestra que solo podemos contar con nosotros mismos para defendernos. De ahí que tengamos que desarrollar nuestra propia fuerza. Si tomamos el ejemplo de Libia, vemos que los libios renunciaron al arma nuclear a instigación de Estados Unidos y al final terminaron cavando su propia tumba. Todos esos ejemplos reforzaron la idea de que, frente a los imperialistas, la única solución era luchar hasta el final. Las dos Coreas se convierten en rehenes de esa relación de fuerzas. Kim Dae-jung, que ya despertaba críticas en Corea del Sur, es cada vez más víctima de la nueva política estadounidense. Al igual que en el siglo XIX, los coreanos se sienten, como reza una expresión local, como una gamba en medio de ballenas, como un juguete en manos de las grandes potencias. La primera potencia mundial, Estados Unidos, se niega a abandonar sus bases militares en caso de producirse la reunificación, en un momento en el que el centro del mundo se desplaza hacia el Pacífico. Japón, todavía segunda potencia mundial, teme el surgimiento de una gran Corea nuclear y revanchista. Y Rusia y China, por su parte, no quieren renunciar a su turbulento vecino, siempre útil como zona tampón frente a Occidente.
Lo cierto es que para que se produjera la reunificación, tanto en aquel entonces como a día de hoy, haría falta una cooperación muy estrecha por parte de todos los países, empezando por China y por Estados Unidos, y en cierta medida también Japón. Pero a ninguno de esos agentes les ha interesado realmente llevar la reunificación demasiado lejos. El gran vecino chino, que necesita calma para poder desarrollarse, ha apoyado el acercamiento intercoreano. Pero Pekín se debate entre sus vínculos históricos con el norte y el auge de sus vínculos económicos con el sur. En 2003, Pyongyang abandona definitivamente el Tratado de No Proliferación Nuclear. La estabilidad de Asia está en peligro. Pekín lanza entonces unas negociaciones de paz y de desnuclearización a 6 bandas, que incluyen a las 2 Coreas y 4 grandes potencias. Hay 2 posibilidades preocupantes. Una es que quieran cooperar con la gente equivocada, como los vimos cooperar con los sirios, y probablemente con los pakistaníes, y quizás también con los iraníes. Pero también es preocupante el efecto que puede tener sobre la región. La evolución de Corea del Norte podría llevar a Japón y o a Corea del Sur a decir: nosotros también necesitamos armas nucleares. Para los norcoreanos está excluido renunciar a su desarrollo nuclear mientras no tengan una garantía definitiva, un tratado de paz. Las negociaciones son tan largas como frustrantes. Todo el mundo reconoce que un tratado de paz es algo que se firma entre 2 estados soberanos. Sin embargo, Estados Unidos no ha aceptado las reglas del juego. En el transcurso de las negociaciones anteriores, a los estadounidenses solo les ha interesado privarnos de nuestra capacidad nuclear. Nunca nos han reconocido como socios y como un estado soberano. A falta de avances en las negociaciones, vuelve a empezar el círculo vicioso. Nuevas pruebas de misiles, sanciones internacionales y luego, en 2006, la primera prueba nuclear norcoreana. La desnuclearización ha fracasado. 2 años más tarde se suspenden las negociaciones multilaterales en Pekín. En los años 90, Estados Unidos podría haber reconocido a Corea del Norte. No hubiera querido decir que aprobaba su existencia, tan solo que reconocía que es un país que existe, que es miembro de las Naciones Unidas y que como tal hay que reconocerlo. Pero no se hizo. Hay que ponerse en el lugar de los norcoreanos. Si esa gente se cree que somos unos criminales, vamos a mostrarles que más les vale tratarnos de igual a igual y con respeto. La actitud de Corea del Norte es ambigua. Por un lado, piensan que tienen que estar preparados para una invasión militar, y por otro quieren poder negociar con Estados Unidos una coexistencia pacífica. No podemos echar toda la culpa a las grandes potencias. Tenemos que resolver nosotros mismos las diferencias entre el norte y el sur. Podríamos hacerlo si los 2 gobiernos diseñaran una política que fuera en la dirección adecuada. Kim Jong-il y Roh Moo-hyun, el sucesor de izquierdas de Kim Dae-jung, tratan de celebrar una segunda cumbre en 2007. Pero las tensiones diplomáticas incesantes han marcado a ambos estados. Tras 8 años de diplomacia del Sol, los intercambios entre el norte y el sur no han parado de desarrollarse. Los 2 dirigentes negocian incluso un catálogo de futuros proyectos comunes en los que podrán inspirarse los próximos gobiernos. Pero la euforia de la primera cumbre se ha deshinchado. Kim Jong-il, debilitado físicamente, no viaja a Seúl para una nueva cumbre. Un año más tarde, el expresidente surcoreano se suicida tras verse implicado en un escándalo de corrupción. A consecuencia de la alternancia política, la izquierda pierde el poder en el sur. Los conservadores llevan años criticando las ayudas financieras al norte, pese a ser mucho menos costosas que todo el armamento desplegado en la zona desmilitarizada. El paréntesis de cooperación toca a su fin. Koryo es el nombre de uno de los antiguos reinos de la península.
también es la palabra de la que deriva Corea en los idiomas extranjeros. En coreano, el sur llama a su país Hanguk, mientras que el norte se ha bautizado a sí mismo como Chosun. Cuando hasta el nombre común plantea un problema, ¿cómo es posible ponerse de acuerdo sobre una Corea unida? Corea del Sur es una democracia y el nuevo presidente surcoreano, Lee Myung-bak, decide cambiar de política. Este antiguo emprendedor y exalcalde conservador de Seúl no es partidario de obtener la reconciliación a toda costa. Las ayudas del sur no continuarán si el norte no coopera, especialmente en el ámbito nuclear y de los derechos humanos. Para Pyongyang es una injerencia inaceptable en sus asuntos internos. Fue terrible. Lee Myung-bak y su gobierno se negaron a respetar los acuerdos anteriores. Desde el principio su actitud consistió en aislar a Corea del Norte, a contener a Corea del Norte y asfixiarla, y a esperar que con ello se desmoronase su régimen y de esa forma recuperar a Corea del Norte. Al negarse a todo intercambio y cooperación con Corea del Norte, este gobierno surcoreano cometió, en mi opinión, un gran crimen contra nuestra voluntad común de unificación. Un suceso se convertirá en asunto de Estado. Durante una de las populares visitas a los montes Kumgang, una turista surcoreana que se había apartado de la zona autorizada fue abatida por un soldado norcoreano. Los conservadores de Corea del Sur aprovechan este suceso para poner en entredicho toda colaboración con el norte. Esa no era nuestra idea en un principio. La idea era ayudar a mejorar la vida de la población civil afectada por la pobreza y el hambre. En vez de eso, todas nuestras ayudas se destinaron al desarrollo de armas nucleares, a la proliferación de materiales militares sin misiles. Las viejas alianzas de la Guerra Fría parecen estar resucitando. Kim Jong-il se acerca a Pekín y Moscú. Lee Myung-bak seduce a Estados Unidos. Pyongyang lleva a cabo una segunda prueba nuclear. El sur acusa al norte de haber hundido uno de sus buques de guerra. Acto seguido, un duelo de artillería en una isla fronteriza escandaliza a la población de Seúl. Son los años más sangrientos desde hace 2 décadas. Hasta los más moderados están desanimados. Las provocaciones de Corea del Norte ponen en peligro la seguridad de los habitantes de Seúl y afectan el ambiente y el clima de trabajo en Seúl. La paz entre Corea del Norte y Corea del Sur es crucial para la seguridad de nuestros conciudadanos. Cuando Kim Jong-il muere dando paso a su tercer hijo, Kim Jong-un, las relaciones entre el norte y el sur están bajo mínimos. Solo se autoriza a 2 personalidades surcoreanas a asistir a su entierro: la viuda de Kim Dae-jun, el hombre que tendió la mano al norte, y la viuda del heredero de Hyundai, que soñaba con reunificar económicamente el país dividido. Hoy por hoy, los discursos oficiales, las escuelas y los museos, tanto del sur como del norte, siguen promoviendo la reunificación. Pero a ambos lados del paralelo 38, la evolución social y económica impulsa a las Coreas en direcciones cada vez más opuestas. Seúl. Hongdae es el barrio de marcha de la capital surcoreana. Desde los años del gran deshielo entre el norte y el sur, la juventud surcoreana ya no teme al norte. Consume, viaja, estudia en el extranjero y se interesa más por los éxitos mundiales del pop y la electrónica surcoreanas que por sus lejanos vecinos del norte.
Si comparamos sus rentas per cápita, la diferencia entre el norte y el sur es de 1 a 15, según los más optimistas, y de 1 a 40 si nos fiamos de los más pesimistas. Es con diferencia la mayor brecha de renta entre dos países que comparten frontera. Y estamos hablando de dos países que comparten no solo fronteras, sino un mismo idioma. También están en juego los cerca de 25.000 refugiados norcoreanos instalados en el sur. La mayoría fueron llegando a partir de los años 90, huyendo clandestinamente de la miseria y la represión en el norte. Pero la hipercompetitiva sociedad del sur se muestra muy impermeable a sus primos del norte, tan cercanos y sin embargo tan diferentes. La gente del sur al principio se muestra amable, pero en cuanto decimos que venimos de Corea del Norte, se pone un poco a la defensiva. No se nos considera como ciudadanos surcoreanos, sino como forasteros. De los 25 millones de habitantes que tiene Corea del Norte, solo una ínfima minoría ha venido a Corea del Sur. Y a esa gente le cuesta integrarse. Si Corea del Norte abre un día sus puertas, ya sea por la reunificación o por una flexibilización de los intercambios, ¿cómo hará Corea del Sur para acoger al resto de la población norcoreana? Los relatos de los refugiados alertan a la comunidad internacional de otro asunto: los derechos humanos en Corea del Norte. Estos relatos subrayan las condenas colectivas, los campos de reeducación, las torturas y ejecuciones, asuntos que son tabú para el régimen de Pyongyang. Creo que Corea del Norte tiene un historial espantoso en el campo de los derechos humanos. Todo el mundo me pregunta por qué sigo yendo allí, por qué sigo manteniendo relaciones con esa gente tan horrible, con todas las cosas que están haciendo en sus campos de reeducación. Y yo les contesto que no estoy disculpando ninguna de esas cosas. Soy totalmente consciente de lo que está pasando. Pero lo que yo me pregunto es cómo se consigue que cambien las cosas. Y sé por experiencia que el cambio se produce más rápido cuando un país se da cuenta de que le interesa cambiar. Un cambio impuesto desde fuera no sería un factor estabilizador, sería un factor desestabilizador. ¿Hasta qué punto han sido útiles las presiones ejercidas sobre el norte? Es la pregunta que se plantea la viuda del presidente Kim Dae-jung durante una conmemoración de la histórica cumbre entre el norte y el sur. En estos últimos 5 años, los intercambios entre el sur y el norte se han paralizado. Corea del Norte prosigue su desarrollo nuclear y plantea una amenaza a los países vecinos. Mientras tanto, China se ha ido acercando más a Corea del Norte. Estos últimos 5 años han sido perdidos para las relaciones intercoreanas. Aquí es donde uno puede tomar la medida del boom de los intercambios chino-coreanos. Dandong, una pequeña ciudad china en la frontera con Corea del Norte. En la orilla de los ríos Yalu y Tumen, ciudades y empresas están creciendo como setas. Corea del Norte abunda en materias primas como el hierro, el magnesio, el cobre o el oro, cada vez más explotadas por China y Rusia. Ya están en funcionamiento 2 zonas económicas chino-coreanas, mientras otras están en construcción, así como un nuevo puente gigante. En el espacio de unos años los intercambios entre los dos países se han triplicado.
¿Pero pueden estar equilibradas las relaciones entre dos países de tamaños tan diferentes? Corea del Norte está en una situación ideal. Comparte cientos de kilómetros de frontera con la nación económica más vasta y dinámica del mundo, y encima con un salario medio más bajo en el caso de Corea del Norte que en el de China. Es como que te toque la lotería. De seguir mamando de la teta china, Corea del Norte podría convertirse en una verdadera potencia. En Dandong, este monumento recuerda la ayuda china durante la Guerra de Corea. No lejos está el puente por el que transitan las mercancías del norte, el arroz y el trigo, pero sobre todo el petróleo, que no está sometido a las sanciones comerciales. Los ordenadores y los televisores de pantalla plana son lo que más interesa a la población del norte, que ya empieza a tener algo de dinero. Los DVDs chinos y surcoreanos en venta clandestina son ventanas abiertas al mundo exterior. Gracias a los intercambios con los chinos, los norcoreanos se están adaptando despacio a su propio ritmo, a la vida de las sociedades modernas. Cuando los norcoreanos hayan terminado de adaptarse, la relación de poder entre el norte y el sur será mucho menos desigual que la que existía en su día entre Alemania del Oeste y Alemania del Este. Para hacer de contrapeso del gigante chino, el norte estaría dispuesto a apostar por las empresas del sur, pero políticamente la confianza está rota. Económicamente, si el norte y el sur accedieran a hacer causa común, podríamos desarrollar juntos los ricos recursos mineros de Corea del Norte. Corea del Norte dispone además de una mano de obra altamente cualificada. Es una de las cosas que más interesan a las empresas surcoreanas. Sería positivo desde el punto de vista del desarrollo económico. Los grandiosos espectáculos de masas hablan de la reunificación. Además, escenifican al ejército, la columna vertebral del régimen que sigue absorbiendo una cuarta parte de los ingresos, a los aliados chinos y a los nuevos consumidores, a los que ahora conviene satisfacer. Los cambios recientes que ha vivido Corea del Norte se pueden describir con 5 M's. La primera es mercado. El segundo punto es materialismo. Corea del Norte se ha vuelto loca por el dinero como un país capitalista más. El tercer y cuarto punto son móviles y motores. Hoy hay muchos más automóviles que hace 60 años. Y por último, y creo que este es el punto más importante, está la mentalidad. Corea del Norte ha cambiado de mentalidad. Oficialmente toda crítica al régimen sigue estando prohibida, pero los 2 millones de teléfonos móviles han acabado con el monopolio estatal de la información. En las zonas rurales las bicicletas son cada vez más numerosas y los niños están mejor vestidos, aunque una cuarta parte de ellos estén malnutridos, según el Programa Mundial de Alimentos. Simbólicamente el gran mercado privado de Pyongyang se llama Tong-il, es decir, reunificación, al igual que un barrio moderno de la capital. Pero a día de hoy la autopista que va de Pyongyang a Seúl sigue estando desesperadamente vacía y la zona desmilitarizada infranqueable. Estoy segura de que un día conseguiremos la reunificación. El cambio depende de la voluntad de los que tienen el poder. Creo que mis nietos, o por lo menos mis bisnietos, vivirán en una Corea reunificada. Durante toda mi vida solo he conocido este estado de armisticio. Hasta hoy no hemos conocido una paz duradera. Es un proceso demasiado lento. Si fuera posible, me gustaría que la reunificación se hiciese mientras vivo, no en la generación de mis nietos.
Si adoptamos un enfoque demasiado solemne y serio para la reunificación, tan solo vamos a conseguir dificultar todavía más el proceso. Pero si consideramos la reunificación como una fuente de alegría y de felicidad, será un proceso más rápido y más fácil.